logra el éxito en Estados Unidos? Hay que tener 3 puntos fundamentales y el último creo que es el ideal. Número 1, tienes que tener una visión. Tienes que tener una visión tan grande y un enfoque tan grande que esos días en los que tú te levantes cansado, en los que tú te levantes agotado, no dejes de hacer lo que tienes que hacer porque la visión es tan grande que no te lo permite. El número 2 es buscar un mentor, un guía que te diga, mira, cómo llegar más rápido, cómo puedes hacerlo de esta manera. Ya yo lo hice, ya yo pasé por ahí. Ese mentor te guía, te hace llegar mucho más rápido. Y el número 3 es buscar un sistema que ya sea replicable y que ya esté funcionando varios años ya. Y básicamente lo único que tienes que hacer es repetirlo. ¿El dinero puede generar más dinero? Sí, claro. Si lo haces de una manera estratégica, sí. Si lo haces de una manera segura, obvio. ¿Tú crees que la mentalidad es importante para ser millonario? Sí, definitivamente lo que es la mentalidad, desarrollarse, es importante. Vivir esos momentos, sí, es relativamente importante. Familia hermosa, bienvenidos a otro episodio de Imparables Podcast. Soy Spencer Hoffman, estoy muy contento de estar con un extraordinario ser humano, gran amigo, experto en el mundo del dinero y de las inversiones y autor del libro El Banco Secreto de la Élite. Estoy hablando de mi amado Yesel Rodríguez, hermano. Bienvenido aquí. Gracias por estar en este podcast. Gracias, Pen. Gracias. Primero que todo, gracias por darme la oportunidad de estar y compartir contigo hoy. Es increíble estar hoy acá. Gracias de verdad. Y vamos a darle. Me encanta, hermano. Lo aprecio mucho. Oye, cuéntame un poquito de tu historia. Tú, ¿de dónde vienes? Platícame tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a Estados Unidos? Bueno, básicamente salí de Cuba, inmigrante. Pasé por Ecuador, Colombia, llegando a Estados Unidos en el 2012. Fue una trayectoria bastante larga porque para llegar a Estados Unidos de Colombia estuve un mes de trayectoria con mi esposa, mi hijo de 11 meses y estuvimos detenidos, pasamos por la selva del Darién primeramente 7 días. Después, 7 días en la selva. 7 días en la selva. Uf, ¿cómo fue eso? Eso fue... Si tuviera que volver a hacerlo, la verdad no lo hiciera. Wow. Porque fue increíble estar en una selva como tal. O sea, pasas río, pasas piedras, fango, te quedas sin zapatos. Básicamente lo tienes que dejar todo porque todo te pesa. Caminas todo el día y descansas solamente en la noche porque es oscuro. Amanecer, sigues caminando. ¿Te duermes en donde puedes? Arriba de las piedras. Tomas hojas y las pones arriba de las piedras y ahí descansas. Estás tan cansado que eso es como si fuera un colchón memory foam para ti. Entonces... Oye, ¿con tu hijo chiquito de 11 meses? Y con mi hijo de 11 meses. ¿Cómo hiciste eso? Sí, no, fue una locura, la verdad, pero llegamos y vimos, hemos visto el fruto, pero no, claro. fue muy, muy difícil. No, es admirable, admirable. ¿Esa selva en qué país está? Está lo que es Colombia. Sí, el Darién, la selva del Darién. Okay. Es Colombia y Panamá, porque no tiene frontera por tierra. Okay. Entonces, ese fue el inicio en el 2012 que todo entre el mundo Colombia estaba pasando ahí. Estabas cruzando por ahí. Increíble. Entonces, 7 días en la selva para cruzar. 7 días. Los 2 últimos días nos quedamos sin comida. Veíamos platanales. Ahí cogíamos una caldera, la calentábamos con agua y comimos plátano hervido por 2 días seguidos para poder aguantar. Pasar esos últimos días. Sí. Ok. ¿Y por qué hervían el plátano? Bueno, era lo único que había en la selva, esa parte. Nada más. Solo eso. Pero crudo, ¿por qué no? O sea, lo pelábamos, llenábamos la cacharra de agua y lo hervíamos. Ese era el proceso. Para tener algo que comer ahí. Para comer algo en esos 2 días. Porque no teníamos nada. Todo el enlatado que habíamos llevado ya se nos había acabado. Los zapatos destrozados y la única ropa que nos quedaba, la que llevábamos puesta. Sí, esos fueron los 7 días más duros. ¿Qué fue lo más difícil de estar en esos 7 días? En la selva y con tu hijo recién nacido, con tu esposa. Me acuerdo que lo más difícil fue estar en una roca. Era un río hacia abajo y había un caminito tan estrecho que solamente era el espacio de un paso. Era un paso, otro sí, otro no, y había que brincar de un lado hacia otro. Entonces, yo lo podía hacer
Mi esposa lo podía hacer, pero entonces íbamos con el niño, porque nosotros lo llevábamos con un cargador. Si no hubiese sido por el guía, no hubiéramos podido pasar. Y la primera regla fue, el que se queda atrás, se queda. Entonces imagínate que te dejen botado atrás con tu hijo de 11 meses. Había que hacerlo, había que avanzar, había que caminar, porque si no, te quedabas. Wow, qué fuerte. Y después de cruzar la selva, ¿a dónde llegaron? Panamá. Llegamos a Panamá, estuvimos 7 días detenidos en Panamá hasta que nos dieran la documentación para poder avanzar. Después, el otro paso difícil... Quiero entender algo. Llegan a Panamá de la selva. Sí. Entonces sales de la selva con Llegamos, los zapatos destrozados. hecho polvo. Hecho polvos. Muy cochinos, muy sucios. Sí, definitivamente. Sin la moneda. Sin nada. Sin nada. ¿Qué haces? O sea, ¿qué es lo primero que haces ahí? Con tu bebé recién nacido, tu esposa. O sea, ¿qué haces? A donde primero llegamos fue a una aldea literal de indios. O sea, ellos viven en bohíos. No sé ahora, pero en aquel momento vivían en bohíos. Bohíos, un segundo piso, cuatro palos, como nosotros decimos, y el bohío arriba. Estuvimos ahí como 2 días. Entonces ahí hay guardacosteras, estuvimos ahí esos 2 días hasta que ellos nos pudieron trasladar hasta la ciudad. Pero ese es el primer contacto que hicimos. Ahí ya comieron, se bañaron. Y ahí nos atendieron. Un poco mejor. Sí, ya nos bañamos en el río, porque el baño era en el río, nos bañamos en el río. ¿Sí? Dormimos, descansamos, comimos algo y al segundo día sí, ya nos encaminaron hacia la ciudad, donde ahí estuvimos detenidos 7 días. Para poder seguir preparándonos documentación. Después de esos 7 días. Después de esos 7 días, seguí camino, todo por tierra. Nosotros teníamos un recorrido ya. Y llegamos, el segundo paso complicado fue de Nicaragua. Nicaragua había que pasar sí o sí por un río. Entonces, es un río que hay áreas donde están llenas de cocodrilos. Entonces, es una parte baja, otra parte honda, y entonces nos tenían que pasar a caballo. Entonces era vigilar que no hubieran cocodrilos para que nos pudieran pasar a caballo y poder llegar al otro lado. Cuando llegamos, nos estaba esperando el guardiafrontera. Entonces ahí nos detuvieron de nuevo. Nos soltaron rápido, pero bueno, ahí estuvimos ahí. Y la otra parte más difícil fue Guatemala-México. Cuando cruzamos Guatemala-México por la parte del río, nos pasaron muy tranquilamente, pero cuando llegamos a Tapachula, nos tuvimos que entregar. Estuvimos 13 días en una cárcel, detenidos allí, con mi hijo. Mi hijo enferma en esos días, le empieza a dar fiebre, nos llevan a un hospital público. Imagínense, un hospital público, las camillas, las personas enfermas ahí en los pasillos, nosotros asustados, un país que no conocíamos, obvio, no conocíamos ninguno de esos países, pero nos soltaron. A los días, ellos vieron que el niño seguía con fiebre, no quisieron como tener una responsabilidad y nos dijeron, mira, tomen sus papeles, le vamos a adelantar sus papeles para que puedan salir lo antes posible, y entonces eso nos facilitó poder salir, tomar un bus hasta lo que era la frontera con Estados Unidos. Fue ahí en Hidalgo, Texas, donde hicimos. Y pasamos todo. Hay muchos retenes en México. Es curioso porque hay muchos retenes. Y nos detuvieron en cada uno y todo estuvo bien. Hasta que llegamos al último. Oh. En el último allí estaba con mi esposa, entregamos los documentos. La persona de migración nos miraba y tienen que bajarse. Y yo, ¿cómo? No, sí, nos dijeron que no nos bajáramos el bus. En Tapachula nos dijeron que ese sapoconducto no nos daba soporte para llegar hasta la frontera. Y ahí sube el de la guerrilla, sube con un fusil. Se tienen que bajar. Y, ni modo, hay que bajarse. Entonces nos bajamos. Obvio, ahí nos hicieron varias preguntas, nos tuvieron alrededor como 2 horas. Y nos soltaron. Después nos tuvieron que soltar. Vieron que básicamente veníamos sin nada, no teníamos dinero, no teníamos ropa, no teníamos nada. Solo quedamos arriba. Y nos dijeron, bueno, sigan porque definitivamente no podemos hacer nada con ustedes.
Nada que robarles. Nada. Entonces nos soltaron. Wow. Y sí, así ahí fue cuando llegamos a Estados Unidos en 2012. ¿Cuánto tiempo fue total de que saliste de Cuba sin idea de lo que iba a suceder? Bueno, y llegaron. Estuvimos en Ecuador 6 meses, después estuvimos en Colombia 3 años. Ah, bien. Estuvimos ahí como un tiempo, pero inmigrante todo el tiempo y sin documentos, sin poder hacer nada. Claro. El primer nene mío nace en Colombia, es colombiano, pero nosotros sin papeles, sin poder avanzar, sin nada. Y estuvimos 1 mes y 4 días en la trayectoria de Colombia a Estados Unidos. 1 mes y 4 días. De que dijeron, vámonos. 1 mes y 4 días. ¡Qué difícil! Sí. Te admiro más, hermano. Eres un ser humano increíble. Eres un ser humano increíble. De verdad que tengo muchos amigos cubanos y siempre les pregunto su historia. Porque, de verdad, para mí esa es la demostración de cómo el espíritu humano puede salir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Sí. Wow. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su trayectoria y son historias increíbles. La tuya es espectacular. Oye, ¿valió la pena haber pasado por todo eso para vivir el sueño americano? Sí, valió la pena porque lo vivido realmente me ha enseñado mucho. Pero cuando llegué en ese 2012, la vida me pone otra prueba mucho más grande. Mi esposa llega embarazada. Llega embarazada. O sea, el nene ya había cumplido el año porque cumplió el año en el camino. Okay. Eso fue en abril. Salimos a principios de marzo. Él cumple el 27 de marzo. En abril llegamos, 15 de abril. Embarazada. Entonces dije, wow. Esto se pone bueno. Ahora cómo empezamos. Y llegamos y sí, vemos Estados Unidos, tenemos familia acá, pero me doy cuenta que el sueño americano no era como me lo habían pintado. Definitivamente. Y me tocó sacar a mi familia adelante. Me tocó trabajar, mi esposa cuidar de su barriga y cuidar del nene de 1 añito y salir adelante así. Cuéntame los trabajos que has tenido o en lo que has tenido que trabajar en estos años. Hoy, obviamente, sé que eres un empresario muy exitoso, eres experto en inversiones y vamos a tocar ese tema y vamos a hablar de las inversiones y de tu libro. Pero dime, ¿qué tantas cosas has tenido que trabajar? Bueno, en los primeros 3 años fue la parte más dura. Trabajé en lo que era la construcción. No sabía nada de la construcción, tenía que trabajar en lo que se viniera. Y hacía lo que son las piedras de granito y mármol, esas piedras brillosas, increíbles, que para que salgan así, tienes que estar todo el día bajo el sol, chupando polvo y chupando agua, por así decirlo, porque estás el día entero puliendo las piedras, el día entero haciendo el trabajo y estás tragando agua y polvo todo el día. Entonces, eso tuve que aprender y hacerlo por más de 3 años. Estuve en esa trayectoria. Más de 3 años pasando por varias compañías buscando mejorar. Buscando mejorar. Ya me había especializado en eso, entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, voy a buscar mejorar en otras compañías que me puedan dar, más solvencia económica, donde ya sé hacer algo y especializarme en eso. Entonces, eso fue lo que hice en los primeros 3 años. Abarqué eso y en el 2015 me viene una media oportunidad. Le digo media porque en realidad no se veía tan buena. Y me dijeron, mira, ahora estás ganando $22 la hora en la construcción. En aquel momento era un buen salario, 2015. Estás tragando polvo, agua y bajo el sol todo el día. Entonces, podemos darte la oportunidad de trabajar en una oficina con aire acondicionado, de traje, pero a $10 la hora. Imagínate, era menos de la mitad de mi salario. Entonces, ahí fue cuando empecé a dar ese primer paso y empecé a entender que hay que sacrificarse para poder recoger un fruto después. Entonces yo dije, mira, yo no quiero seguir allí. Definitivamente no lo voy a hacer. Voy a cambiar. Voy a tomar la decisión de pagar el precio y empezar en esa oficina a trabajar. Y con la idea o el pensamiento de que había un potencial de crecimiento, ¿no? Exacto, imagino. Empezar a dar esos primeros pasos, empezar a dar esas pequeñas acciones de cambios y tener una trayectoria más adelante que poder
crecer, poder superarme, poder aprender, poder educarme en la parte de que yo quería, que era conocer un poquito más lo que era el sistema de Estados Unidos, cómo funcionaba, cómo algunas personas lo lograban y otras no. Entonces quería saber cuál era ese secreto. Entonces, esos fueron los primeros pasos. Pero fue una decisión en ese 2015 muy, muy difícil. Increíble. ¿Quién logra el éxito en Estados Unidos? Yo digo que hay que tener 3 puntos fundamentales y el último creo que es el ideal. Número 1, tienes que tener una visión. Tienes que tener una visión tan grande y un enfoque tan grande que esos días en los que tú te levantes cansado, en los que tú te levantes agotado, no dejes de hacer lo que tienes que hacer porque la visión es tan grande que no te lo permite. Entonces, yo creo que ese es el número 1. El número 2 es buscar un mentor, un guía que te diga, mira, cómo llegar más rápido, cómo puedes hacerlo de esta manera. Ya yo lo hice, ya yo pasé por ahí. Ese mentor te guía, te hace llegar mucho más rápido. Ese es el número 2. Y el número 3 es buscar un sistema que ya sea replicable y que ya esté funcionando varios años ya. Y básicamente lo único que tiene que hacer es repetirlo. Me encanta. Oye, ¿qué tanto influyó tu pareja en tu éxito y en todo tu camino? Muchísimo. Uno de los choques más importantes que tuve y una de las partes donde realmente no lo cuento mucho porque me choca bastante, pero en el 2015 una de esas decisiones que yo tuve que tomar fue separarme de la madre de mis hijos. Lo que más siempre me ha apasionado es estar con ellos porque sé lo importante que es, sé que la educación y el soporte que necesitan tus hijos de un padre es sumamente importante. Entonces, eso fue una de las cosas que más me chocó en esa época. Y posteriormente tuve muchas relaciones, ¿no? Como todo, cuando uno se queda solo, empieza a tener relaciones y demás. Y conocí a Elizabeth, que es actualmente mi esposa. Ella ha sido algo increíble, de verdad. Tomó a mis hijos de 5 o 6 años. Siempre ha compartido con ellos. La quieren muchísimo. Es algo increíble, de verdad. Ella, a pesar de lo joven que es, ha sido un baluarte para mí. Ha sido un baluarte porque siempre me ha apoyado. Siempre ha estado ahí en los momentos difíciles a decirme, tú puedes hacerlo. Tú lo has hecho en otras ocasiones. Lo puedes hacer esta vez. Es increíble, de verdad, el soporte que te da a ti tu pareja. La pareja indicada. La pareja que está ahí contigo en las buenas, en las malas. Como digo yo, que te soporta en las rabietas y en la risa, en la felicidad, en los momentos bonitos. Entonces, eso para mí ha sido fundamental. Me llena de fuerzas cada día, me llena de alegría. Es algo increíble. La verdad, estoy muy afortunado de que ella esté a mi lado. ¿Convives con tus hijos actualmente? No, viven con su mamá. ¿Los ves actualmente? ¿En algún momento? Sí, siempre los veo, siempre estoy pendiente de ellos. Las vacaciones, sí, se pasan las vacaciones conmigo completas. Excelente. Wow, me encanta. Sí. ¿En qué momento decidiste convertirte en un experto en el tema del dinero? Inversiones, dinero. Sí, eso fue en el 2015. Empecé a trabajar en la oficina, como te comenté, y en el 2019 vino el choque del cambio de salario que había hecho. Entonces, obvio, yo tenía un estilo de vida anteriormente, el cual llevaba con el ingreso que tenía. Al yo reducir mis ingresos a menos de la mitad, no me di cuenta que tenía que reducir mi estilo de vida. Claro. Entonces seguí llevando el mismo estilo de vida sin darme cuenta, utilizar tarjetas de crédito, pedir prestado, endeudarme más con los bancos. Y cuando llega el 2019, básicamente me di cuenta que estoy quebrado. Una deuda de más de $50,000, perdí mi auto y
sin saber por dónde empezar ni cómo pagar toda esa deuda. Entonces ahí fue donde me di cuenta y dije, espera, aquí sucede algo. Yo tengo que aprender cómo funciona el sistema financiero en este país, cómo funcionan los bancos, cómo son esas claves y esas estrategias que usan las personas exitosas para no endeudarse, sino apalancarse. Entonces ahí fue cuando empecé a aprender. Empecé a aprender cómo funciona el sistema, cómo se desarrolla, qué hacen las personas de éxito con el dinero, cómo es que te pagues a ti primero y después pagues lo que tienes que pagar. Entonces todas esas cosas las fui conociendo y fui adentrándome. Wow. Una de las personas, me recuerdo, conocí un hombre ahí en una de las oficinas que trabajaba. Este hombre me dijo algo que me cambió totalmente. Me dijo, oye, déjame, estoy preparando algo, pero tengo una pregunta que hacerte. Si a ti te quitaran tus ingresos, hoy, ¿cuántos meses pudieras sobrevivir? Y dije, wow, esa pregunta es tan buena porque definitivamente no pudiera durar ni un día. Yo vivo al día. Y entonces, él me dijo, mira, yo construí algo hace unos años que así yo no muevo un dedo hoy, mis ingresos siguen entrando a mi cuenta. Y yo dije, oh, ¿serio? Pues yo quiero aprender de eso. Yo quiero ver cómo es eso, cómo funciona. Entonces ahí fue cuando esa persona me ayudó y me enseñó y me mostró cómo se desarrolla el dinero, cómo hay estrategias y cómo hay herramientas que uno utiliza para irse apalancando con el dinero, para construir riqueza. ¿El dinero puede generar más dinero? Sí, claro. Si lo haces de una manera estratégica, sí. Si lo haces de una manera segura, obvio. ¿Cuál es la forma más inteligente para poner mi dinero a trabajar para mí? Hay dos cosas que hacen las personas. Una es dejar el dinero en el banco porque es seguro, ¿cierto? La dos es vamos a la bolsa para generar lo que es rentabilidad. Entonces, tenemos seguridad y rentabilidad, ¿cierto? Entonces, la seguridad la vemos en el banco, la rentabilidad en la bolsa. Pero lo que sucede es que la élite americana ha utilizado por generaciones herramientas que dan las dos cosas. Dan ambas cosas, rentabilidad y seguridad. Una de ellas, por ejemplo, son los contratos indexados, que te generan por cientos hasta a través del interés compuesto, donde tu dinero crece, va creciendo activamente. Eso es una de las estrategias que la élite americana usa. ¿Qué es un contrato indexado, para el que no sabe? Es una herramienta que te hace crecer tu dinero con interés compuesto. Albert Einstein dijo en su momento que el interés compuesto es es la octava maravilla del mundo. Básicamente porque es una de las estrategias de más rápido crecimiento de tu dinero. Claro. Entonces, ¿qué retorno anual te podría dar invertir en contratos indexados? Te puede dar de un 6 a un 9, aproximadamente, de un 6 a un 9. Pero tienes la seguridad de que no hay pérdida de tu capital, claro, ni de lo que generas hasta la fecha. Interesante. Entonces, ¿con cuánto dinero puede comenzar a invertir una persona en ese tipo de instrumentos? Por ejemplo, regularmente empiezan con un 10%. Las familias regularmente empiezan con un 10%. ¿De sus ingresos? De sus ingresos, exactamente. ¿Pero hay algún monto mínimo? No hay monto mínimo. Eso depende de la persona, depende de la edad, depende de la salud, depende de muchos aspectos que hay que analizar. Pero regularmente el 10%, algunos afortunados utilizan el 15% y otros que no pueden llegar al 10%, pues ponen un poco menos. Pero relativamente ese es el margen que se utiliza en las inversiones de contratos indexados. ¿Cuánto tiempo necesito yo para poder vivir 100% de mis inversiones? ¿En cuánto tiempo lo puedo lograr? Es una buena pregunta. Tenemos, por ejemplo, estas inversiones te generan de un 6 a un 9%. Cuando tú llevas aproximadamente 20 años, ya tienes un porcentaje de ganancia el cual tú puedes utilizar y apalancarte y puedes reinvertir. Básicamente,
vivir de tus inversiones, yo no diría que sería como una estrategia como de vivir realmente de lo que inviertes, porque básicamente las inversiones son para diversificar, ¿no? Te diversificas. Tenemos varias inversiones y de momento tú pudieras vivir de tus inversiones relativamente en dependencia de las inversiones que hagas. Vamos a suponer que pongas una inversión, no sé, de $100,000 aproximadamente. Tú después de los 20 años aproximadamente puedes tener hasta $500,000 en ganancias. Aproximadamente. Ok. Entonces, en dependencia de la capital que tú pones y el retorno que puedes tener en base a eso. Pero, por ejemplo, las anualidades indexadas te dan un retorno de por vida. Entonces, tú puedes poner un capital a invertir y después puedes tomar un retorno de por vida. Y es un capital fijo, porque pones una cantidad fija. Entonces, ese apalancamiento es el que te ayuda a poder crecer y a poder construir riqueza. Me encanta. Generacional. Hay algo que me encanta, ya es el de tu libro. Y dice, el banco secreto de la élite. Cómo crear riqueza familiar con esteroides. Así es. Sí, me encanta. Y creo que hay algo bien interesante porque es interesante. El banco secreto de la élite. ¿Qué hace la élite que normalmente la persona regular ni siquiera piensa, ni siquiera se entera para amasar una fortuna? Sí, sí, ese libro nació porque queremos darle educación a las familias, y la élite lo que hace básicamente es educarse. Ellos se educan y saben cómo funciona el sistema, cómo es el juego del dinero en Estados Unidos. Y ellos utilizan esas estrategias y se apalancan de esas estrategias. Entonces, por generaciones, la élite lo que ha hecho para crear riqueza generacional es que, por ponerte un ejemplo, cada niño que nace en su entorno, ellos le ponen un contrato indexado. Ese contrato indexado, obvio, es para toda la vida. Entonces, esa herencia que deja esa persona a la hora que fallece, a los 100, a los 90, a los 80, a la edad que fallece, va al patrimonio familiar de esa familia. Entonces, claramente va creando más riquezas. Cada vez que uno se va, otro nace, empiezan a crear más riqueza. Y la élite ha hecho eso por generaciones, además de proteger su capital, a través de fideicomisos, a través de protecciones que crean para que su capital esté totalmente seguro. Ellos básicamente administran todo, supuestamente no son dueños de nada. Entonces, eso es algo valioso porque el patrimonio sigue creciendo por cada familia que nace y ellos siguen de generación en generación construyendo más y construyendo más. Son esas familias que tú ves llevan 7 generaciones, como por ejemplo los Rockefeller, cada vez son más ricos. Y es por eso. A diferencia de muchas personas que pueden ganarse hasta la lotería y en 3-5 años se quedan igual, sin $1, wow, peor como empezaron. ¿Tú crees que la mentalidad es importante para ser millonario? Sí, definitivamente lo que es más la mentalidad, desarrollarse, sí es importante. Vivir esos momentos, sí, es relativamente importante. ¿Cuáles dirás que son las 3 creencias que yo tengo que tener para poder generar abundancia financiera? Te voy a dar las 3 creencias que creo, y además de eso, la tercera es la más importante. Y creo, mira, la número 1 es que no te limites. O sea, no te limites. Esas limitantes que nos ponemos nosotros mismos para no querer hacer las cosas o de pronto pensar que no podemos hacerlas, eso definitivamente te va a impedir llegar a donde quieres llegar. Número 2 es poder acercarte, poder tener ese acercamiento a esas personas, esa proximidad a esas personas que tú necesitas para poder crecer. Si no te acercas a las personas que ya lo hicieron o que ya lo han hecho o que ya lo están haciendo, pues no vas a avanzar porque es muy duro hacerlo solo, es muy difícil. Y la número 3 yo creo que es el apalancamiento. El apalancamiento a través de
los sistemas bancarios. Si tú sabes cómo apalancarte y no seguir el sistema, porque el sistema lo que hace, si lo sigues, lo que hace es hundirte. Pero si te apalancas con el sistema bancario, tú puedes crear créditos que nunca antes podrías imaginarte. En el 2019, cuando yo empecé el proceso, aproximadamente 2 años, 3 años después, ya yo manejaba $500,000 en crédito disponible para poder apalancarme en lo que yo quisiera. Entonces, wow, increíble. Eso te ayuda muchísimo. ¿La deuda es buena o es mala? ¿Las dos? Las dos. La deuda es mala siempre y cuando no sepas utilizarla. Lo mismo que me pasó a mí en el 2019 que colapsé. Pero la deuda es buena si sabes utilizarla y apalancarte de la manera correcta. Porque si tú utilizas la deuda para crear riqueza, eso es una deuda buena. Pero si utilizas la deuda para darte lujos, eso es una deuda mala. Me encanta. ¿Cómo identificas a la deuda buena? ¿Cómo usar la deuda para crecer? Lo primero que tienes que crear para crecer es una empresa. Crea una empresa, de lo que sea, de lo que más te guste, de lo que a ti te apasione. Eso es lo que el consejo que puedo darte. Porque uno de los ninjas silenciosos que tenemos son los impuestos. Entonces, si quieres reducir impuestos legalmente y no pagar tantos, entonces tienes que ser empresario. Vuélvete un empresario. Entonces, lo primero que tienes que hacer para ser un empresario, crea una empresa. Entonces, cuando crees la empresa, vas creando tu vida crediticia de una manera muy, muy poderosa. Puedes adquirir créditos, los cuales, vamos a ponerte un ejemplo, adquieres un crédito de $20,000, el cual te puedes apalancar y puedes crear, por ejemplo, un contrato indexado con líneas de crédito 0% de interés por 15 meses. Después del primer año, tú puedes retirar las ganancias y te apalancas de eso. Wow. Increíble. Hay que aprender mucho del sistema financiero. ¿Dónde puedo aprender más del sistema financiero? La audiencia que está escuchando, ¿dónde puedo aprender más del sistema financiero? Sí. Además de tu libro. Claro, claro. Sí, en mis redes sociales me buscan como Yacer Rodríguez. Estoy ahí. Doy muchos consejos. Igual pueden escribirme. Damos consultorías totalmente gratis. Y los jueves estamos haciendo webinars para aquellas personas que quieran educarse. Súper, me encanta, hermano. Me encanta. Sí. Me encanta, me encanta. ¿Cuál dirías tú que es el peor error financiero que cometen las personas? Que ni cuenta se dan. Peor error financiero es no controlar tu dinero. Tienes que controlarlo. O sea lo que ganes, lo que estés ganando, contrólalo. Utiliza el 60% para lo que tú tengas que gastar diariamente, para todos tus files, para todas tus cuentas. El 20% para lo que a ti te guste, para ir a salir, ir a cenar, hacer lo que quieras hacer, tus gustos. Y el otro 20% debes invertirlo, diversificarlo. Así es como deberías organizar tu dinero. Me encanta. Dame 3 simples pasos para salir de la deuda. Punto número 1, controla tus gastos. O sea, controla los gastos que tienes para que no gastes más de lo que tienes que gastar. Bien. Entonces, número 2 sería diversifica. Empieza a aprender de educación financiera y aprende cómo puedes utilizar un 10%, un 20% y lo puedes ir poniendo a crecer. Ponlo a crecer en un interés compuesto, ponlo a crecer a que siga multiplicándose en el proceso. No importa. Y número 3, yo diría que es la que más me ha ayudado a mí también, es aprende algo nuevo. Aprende algo nuevo, lo cual te va a ayudar a ti a generar más ingresos posteriormente. Me encanta. ¿Qué es lo que tú has aprendido que más dinero te ha generado? Actualmente, lo que es el negocio digital es lo que más me ha ayudado a mí a crecer y a multiplicar mi dinero. Me encanta. Crecer un negocio en línea. Exactamente. Fantástico. Llevar tu negocio a la parte digital. Llévalo a la parte digital. No importa el negocio que sea. Porque te vas a multiplicar. O sea, te pueden ver millones de personas en una hora, en un día.
tu mensaje va a poder llegar. El mensaje que quieras brindar, el que quieras dar, el valor que quieras aportar a esas personas va a llegar mucho más rápido. Va a llegar a muchas más personas. Me encanta, hermano. Muchas gracias. De verdad que eres un ser humano increíble, Yacel. Muchas gracias. Tu libro está poderosísimo, El Banco Secreto de la Élite. Este libro, ¿dónde lo pueden conseguir? El libro lo pueden encontrar, ya está disponible en Amazon, y ahí El Banco Secreto de la Élite, cómo crear riqueza familiar con esteroides, ahí lo pueden encontrar. Me encanta, familia, de verdad, esta es información valiosa. Solo el título me atrapa muchísimo. El Banco Secreto de la Élite, cómo crear riqueza familiar con esteroides. Hermano, te agradezco infinitamente, eres un ser humano increíble. Gracias de verdad por aportar tanto valor, por estar aquí en este podcast, por abrir tu corazón, por compartirnos tanto de ti. Admiro mucho cómo has pagado el precio, admiro mucho cómo pues literalmente elegiste soltarlo todo, venir desde cero para atreverte a crecer y construir una vida llena de amor, de propósito y significado. Y hoy vives tus sueños, no solamente eso, pero le enseñas a las personas a hacer exactamente lo mismo. Te admiro mucho, eres un ser humano súper, súper valioso y pues bueno, gracias por estar en este podcast. Claro que sí, Spen. Gracias a ti por darme participación, por separar este espacio y compartir contigo. La verdad es increíble poder estar tan cerca de ti, poder hacer cosas increíbles. Y muchas gracias por el soporte, por el espacio. Y sabes que te queremos mucho. Con todo el amor, te amo, hermano. Gracias. Familia, si les gustó este episodio, no sé si te inspiraste con la historia, no sé si te imaginaste tú en la selva, no sé si te diste cuenta que el precio que tú pagas es muy pequeño en comparación del precio que otros pagan. No sé si aprendiste de temas financieros, de dinero, si te diste cuenta que te hace falta aprender cómo crear riqueza y patrimonio generacional o riqueza generacional como nuestro queridísimo Yesel nos compartió. Si cualquiera de esas cosas que aprendiste hoy en el podcast te sirvió y te gustó, seguramente hay alguien más allá afuera a la cual tú le puedes ayudar si le compartes este episodio. Así que comparte el episodio, por favor califique el podcast, ponle 5 estrellitas en Spotify, escribe una reseña, eso nos va a ayudar muchísimo a llegar a más personas. Y bueno, si estás viendo por YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. Yacel, gracias hermano. Gracias. Y nos vemos, familia, en el siguiente episodio. Esto fue tu podcast Imparables.